Como les dije, el tema tiene que ver con el manual de publicaciones APA. APA es un estilo de citación y referenciación, es de la Asociación Americana de Psicología. Les comento rápidamente, quienes llevaron a cabo investigaciones de forma sistematizada y apegándose a la metodología de investigación ha sido siempre el sector de la salud, tanto lo que son los médicos como la parte que involucra un poquito más lo social, sí, con la salud, que es la parte de psicología. Entonces, es por eso que se creó esta asociación hace ya bastante tiempo y ellos generaron sus propias reglas y lineamientos para poder publicar. Y bueno, fue tanto el uso que se le dio que se fue extendiendo a otras áreas, de tal forma que ahorita el APA se utiliza no únicamente en el sector de la psicología, ¿sí?, sino también en muchas otras áreas, como son ingenierías, tecnologías, ciencias sociales, etcétera. Bien. Miren, vamos a ver ahorita algo que tiene que ver con los estilos para referenciar y citar autores. ¿Quién me ayuda a darle lectura a esta primer lámina, muchachos? Yo, maestro. Mayra. Adelante, Mayra. Estilos de referenciación y citación. Durante la redacción de un documento académico escrito, como puede ser un ensayo, artículo, reporte de investigación o disertación, se recomienda utilizar un estilo de redacción que incluya la manera de citar y referenciar autores. Bien, gracias. Miren, muchachos, a veces tenemos la idea que únicamente lo que es nuestra tesis o algún artículo es lo que debemos de apegarnos a ciertas reglas de citación y referenciación. Y pues no es así. Cuando ya uno conoce estos estilos, pues cualquier documento que uno elabora, así sea hasta por ejemplo, un programa de capacitación, un proyecto sobre algo, pues es bueno siempre apegarse a estos estilos, porque de esa manera estamos dándole mucho mayor veracidad y confiabilidad a la información que nosotros estamos utilizando. Entonces yo les invito a que, por ejemplo, ustedes en la maestría, que quizás ya están habituados o quizás ya los maestros se los pide de forma obligatoria, pero de que cualquier trabajo ustedes sí usen el estilo de referenciación y citación, el que ustedes manejen, que creo que es el APA. Bien, Mayra, si gustas también apoyarme con esta, por favor. Para realizar lo anterior, es necesario utilizar un estilo o formato para citar y referenciar. El estilo que se elija dependerá de las normas de redacción y publicación de la editorial o institución receptora. Gracias. Sí, así es. Cuando ustedes, muchachos, ya se vean en la necesidad, por así decirlo, de publicar, ya sea su tesis o publicar algún artículo, se van a dar cuenta de que cada editorial o cada revista tiene sus propios lineamientos. Muchas veces están muy apegados al APA, pero en ocasiones pueden ser de otros estilos. Entonces sí debemos de considerar eso y debemos de ser capaces de entender muy bien qué es lo que nos piden para poderlo adecuar. Les comento rápidamente, el mes pasado hubo un congreso internacional en Ensenada de la IEEE, que tiene que ver más con ingenierías y tecnologías. Me tocó publicar ahí un artículo y la verdad que le batallamos un poquito en la cuestión de poderlo adecuar a lo que ellos querían, porque la IEEE cita de una manera bien diferente y referencia de una manera bien extraña. Entonces sí le estuvimos batallando, nosotros acostumbrados casi siempre a puro APA, entonces sí le tuvimos que dedicar varias horas al artículo, sí, para poderlo adecuar a los lineamientos que ellos pedían. Entonces a eso me refiero, cuando hay que ser abiertos, ¿verdad? Aun cuando nosotros usemos APA, pues muchas veces vamos a encontrar que otras instituciones u organizaciones no lo hacen. Y bueno, yo les voy a leer esta parte que dice: las referencias bibliográficas son un conjunto de datos y elementos que describen de forma detallada el documento de donde se ha obtenido la información, y de esta manera pues permite su identificación, ¿sí? Es decir, las referencias bibliográficas es el sustento para lo que nosotros escribimos. Acuérdense, cuando nosotros estamos escribiendo ya sea un artículo, un reporte de investigación, una disertación, lo que sea,
la mayoría de la información que obtenemos no es nuestra. Primero nos estamos basando en otros autores y pues de esa manera, ¿verdad? Nosotros estamos dándole validez a la información al usar las referencias bibliográficas. Ese es el sentido más que nada de esto. Bien, ¿quién me ayuda a darle lectura a esta lámina, por favor? Estoy yo. Sí, gracias. Adelante. Los datos esenciales que identifican un documento son el autor, el título, fecha, editorial, el lugar, la URL, páginas, formato, entre otros. El conjunto de estos datos conforma una referencia bibliográfica. Muy bien, gracias. Entonces, miren, estos son los datos que generalmente deberán de llevar, sí, de forma general cualquier referencia que nosotros hagamos, que tiene que ver con el identificador del autor. Ya dependerá del estilo, ¿verdad? Cómo se pone, si es un solo apellido, si son dos apellidos, si es apellido con nombre completo, etcétera. Si es todo en mayúsculas o mayúsculas con minúsculas. Y luego el título, la fecha, la editorial, el lugar donde ha sido publicado, ¿sí? Por ejemplo, los libros, ustedes saben que en los libros se pone, ¿verdad?, el lugar donde se editó la publicación. Se puede poner la pura ciudad o se puede poner la ciudad y el país. Y luego la URL, cuando es un documento electrónico que nosotros hemos recuperado de alguna de algún lugar del internet, pues también se aconseja, ¿verdad?, poner el URL, así como páginas, formato, etcétera. Entonces todo eso pues nos va a apoyar, ¿verdad?, para generar una buena referencia o para crear en un momento dado también hasta una buena ficha bibliográfica. Bien, si gustas continuar, Mariela, ¿tú leíste? ¿Quién dio lectura? No alcancé a ver, como estoy viendo la presentación. ¿Quién dio lectura en la anterior? Eligen los datos necesarios en el documento, el orden que han de tener y el formato tipográfico. Existen han venido aplicando a disciplinas más o menos amplias. Bien, gracias. Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no?, que no es más que un conjunto de reglas o lineamientos que exigen que los datos se acomoden y se escriban de cierta manera. Y bueno, existen estilos, ¿verdad? Muchos, hay bastantes, cada vez más. Y miren, en esta lámina o diapositiva podemos ver un ejemplo de algunos de esos estilos más utilizados. Por ejemplo, tenemos el de normas ISO 690, el estilo ACS de la Sociedad Química Americana. Tenemos el estilo APA de la Asociación Psicológica Americana también, pero también existen, por ejemplo, el Chicago, el Harvard, el estilo de la IEEE, que es de la Asociación de Ingenieros en Electrónica y Eléctricos. El estilo MHRA, que es una asociación de investigación moderna de humanidades. El estilo MLA también es bastante utilizado, ¿sí?, que es la Asociación de Lenguaje Moderno de América, o el estilo Vancouver, también uno muy utilizado. No sé si ustedes conozcan algún otro estilo, muchachos, aparte de estos que estoy mostrándoles. ¿Han escuchado de algún otro? No. Yo soy de Vancouver, el Chicago, Harvard y el APA. Y el APA, ok. ¿Quién más conoce algunos de aquí o algún diferente también? No sé si ya lo mencionó, maestro, pero creo que hay uno del Instituto de Especialidades Jurídicas de la UNAM. Ok. No, ese no lo estoy comentando. Ok. Gracias. Y bueno, supongo entonces que la UNAM en ese departamento o en esa área, para sus revistas y publicaciones usa ese estilo que ha creado. Sí, así, es prácticamente para lo legal. Ok. Muy bien. Gracias, Raúl. Ok, entonces vamos a continuar. Lo siguiente tiene que ver, muchachos, en cómo escribir de manera concisa y sin discriminaciones. Fíjense, cuando se habla de cuando nosotros vamos a escribir algún documento,
siempre se nos dice que debemos de escribir como hablamos, es decir, si una persona lee un documento, deberá identificar que eres tú quien lo escribió, porque lo estás escribiendo tal como tú hablas, ¿sí? Entonces muchas veces queremos nosotros ser muy rebuscados o queremos meter palabras que no son de nuestro léxico común, y entonces se convierte en el documento pues en una lectura difícil de entender, a veces algo revoltosa, o de que no es tan sencilla, ¿sí? Si ustedes por ejemplo ven un libro, los libros sí llevan un proceso muy largo de edición y de redacción y de todas esas revisiones que se hacen, sí, de tal manera que los libros están escritos de una manera ¿cómo les puedo decir? Pues muy fácil de entender, sí, muy legible. Y si ustedes se dan cuenta, usan palabras bien sencillas, de un léxico sencillo para que cualquier persona, casi con cualquier nivel educativo o sociocultural, pueda entenderlo. A veces en los artículos no pasa eso, ¿verdad? Los artículos, como son revistas que salen muy continuamente, a veces el proceso de revisión no es tan exhaustivo como en un libro, de tal forma que a veces sí encontramos artículos muy rebuscados, ¿verdad? Difíciles de entender. Entonces aquí la invitación y el consejo pues es eso, que escribamos como hablamos, ¿de acuerdo? Y obviamente si nuestro léxico o nuestro abanico de palabras es corto, bueno, pues tenemos que empezar a leer y a leer, y se va a ir ampliando poco a poco. Bien, entonces miren, empezando con la organización de un manuscrito con encabezados. Si alguien me ayuda a darle lectura, le agradezco. Sí, lo hago yo, maestro. Adelante, Raúl. Organización de un manuscrito con encabezados. Cuando se redacta un texto científico, es necesario crear una estructura sólida para una comunicación clara, precisa y lógica. Todos los temas de igual importancia deberán de tener el mismo nivel de encabezado. Evite tener solo un subencabezado en una sección. Bien, gracias. Vamos a desglosar un poco cada uno de estos párrafos. Fíjense, nos dice el primero: cuando se hace la redacción de un texto científico, hay que crear una buena estructura, de tal manera que sea bien clara y bien precisa, ¿sí? Es decir, así como en una disertación ya está bien definido que va a llevar 5 capítulos y luego qué lleva cada uno de los capítulos, así nosotros también cuando vamos a redactar un texto científico, ya sea un artículo, un reporte de investigación, lo que sea, hasta un ensayo, ¿verdad? Sí debemos de crear esa estructura que sea muy lógica sobre todo. Y luego todos los temas que tienen la misma importancia, también se aconseja, es más, no se aconseja, se obliga, ¿verdad?, a que tengan el mismo nivel de encabezado. Es decir, no se vale que nosotros un tema lo pongamos centrado en negrita y luego después otro tema con el mismo nivel de importancia lo pongamos ya justificado del lado izquierdo, ¿sí? Ahí lo estamos bajando de nivel. Entonces eso también debe de tener coherencia. Y además, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya un encabezado principal, nos dice que hay que evitar tener solamente un subencabezado en esa sección, ¿de acuerdo? Es decir, debe de haber al menos 2. Eso es lo que se aconseja. Ok, y aquí miren, tenemos una tabla con los niveles de encabezados que existen. Obviamente esto apegado al formato APA, al estilo APA. Sí, tenemos el primer nivel de encabezado donde nos dice que el encabezado es centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. Es así como capítulo 1, ¿verdad? Pensando en su disertación o en su tesis. Y luego tenemos un segundo nivel de encabezado, donde dice, es un encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y se brinca renglón, es decir, va el encabezado y se empieza a escribir a partir del siguiente renglón. Ya un tercer nivel de encabezado nos dice, es un encabezado de párrafo con sangría, negritas, minúscula y punto final. Es decir, se pone también, sí, lleva la sangría, es decir, lleva la tabulación para que se meta un poquito más ese subencabezado. Va todo en negrita, lleva punto y seguido, es decir, se empieza a escribir después en la misma línea donde termina ese subencabezado.
Luego hay un cuarto nivel que nos dice, es un encabezado de párrafo con sangría en negritas, pero además cursivas, minúsculas y punto final. Muy parecido al anterior, pero con cursivas todo. Y el quinto nivel es un encabezado de párrafo con sangría, cursivas, minúsculas y punto final, parecido al anterior, pero sin negritas. Ahora les comento, muchachos, actualmente y en la práctica casi siempre piden únicamente tres niveles, ¿sí? Se sugieren 3 niveles de encabezados. Yo a ustedes les pido también que traten en la medida de lo posible de usar únicamente estos 3 primeros niveles. Si por algo ya tienen que incluir uno cuarto, pues adelante. Pero casi adecúen todo su trabajo para 3 niveles de encabezado únicamente. No sé si quedó claro cómo es cada uno o las diferencias que pueda haber. Si tienen alguna duda, con confianza, muchachos. No, sí está bien, maestro, está bien. Ok. Bueno, entonces continuamos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las cualidades de la redacción. Entonces aquí le pido a alguno de ustedes que me ayude, por favor, a darle lectura a esta lámina. Hay que buscar, ¿me escuchan? Sí, adelante. Si gustas, lee también el encabezado, por favor, Silvia. Ok, continuidad en la presentación de las ideas. Hay que buscar siempre redactar con hilación en palabras, conceptos y desarrollos temáticos, desde la oración introductoria hasta la conclusión. Las palabras de transición o nexos ayudan cuando la oración es compleja o abstracta. Ok, gracias. Ahorita vamos a hablar de esas palabras de transición o nexos, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, fíjense, nos dice que hay que redactar con hilación de palabras y conceptos, ¿sí? Desde la primera oración que incluyamos en la introducción hasta las conclusiones. De tal manera, esto a veces es algo complicado para nosotros por la cuestión de que obtenemos información de muchos autores, de muchas fuentes diferentes. Pero debemos de ser capaces, muchachos, de hilar, ¿sí? Esos conceptos, esas ideas que tienen diversos autores para que los párrafos tengan hilación. De lo contrario, únicamente va a aparecer como un resumen, ¿sí? Donde en cada punto y seguido pareciera que termina una frase y luego continúas otra, pero no tiene la misma forma de redacción y ni siquiera estás hilando las ideas de un autor con otro. Entonces, sí tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a eso, a mejorar esa hilación entre autores más que nada. Y entonces nos dice, para eso existen también palabras de transición o nexos, sobre todo cuando las oraciones se vuelven muy complejas o abstractas. Miren, por ejemplo, tenemos algunos conectores o nexos de tiempo, ¿sí? Como pueden ser entonces, después, antes, mientras, desde. ¿Sí? Podemos usar cualquiera de esos cuando estamos hablando en relación a tiempos, ya sea pasados, ¿sí? Pueden ser obviamente también futuro, dependiendo cómo sea, pero esas nos pueden ayudar para darle hilación a esos párrafos. Y luego tenemos de causa-efecto, por ejemplo, por tanto, consecuentemente, como resultado de, ¿sí? Esto es cuando hablamos de alguna acción y que hay algún resultado, ¿verdad? O una reacción a esa acción. Entonces estos conectores nos pueden ayudar. Y luego tenemos también los de adición, es decir, para unir oraciones. Pueden ser además, también, cierto, en efecto, asimismo. Son algunas de las más usadas. Obviamente pueden existir muchas más, sí, pero estoy aquí considerando únicamente las más utilizadas. Hay otras de contraste, es decir, cuando vas a contrastar cierta información, cuando vas a hablar de el lado opuesto, entonces son las de pero, contrariamente, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de.
Por ejemplo, en las de adición, les comento, yo utilizo también bastante una que es en este sentido, de adición. ¿Sí? Cuando estás hablando y vas a hilar dos ideas, o también puede ser en un momento de causa-efecto, la de en este. Muchachos, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Sí queda claro para qué se utilizan y cómo se pueden llegar a utilizar? Todo bien, todo bien. Sí. Ajá. Muy bien, continuamos. Bueno, ¿quién me ayuda a darle lectura a esta lámina, por favor? Fluidez en la expresión. Se debe de procurar una comunicación clara y racional. El autor casi siempre pierde objetividad. Pedir a un colega o compañero que lea su texto para encontrar errores de redacción, así como omisiones, irrelevancias, cambios bruscos. Ok, gracias. Fíjense, hablando de la fluidez en la expresión, pues obviamente siempre debemos de buscar que nuestros textos sean claros y racionales, pero muchas veces el autor pierde objetividad. ¿A qué se refiere esto? De que el autor en ocasiones da por hecho algunas cosas que el lector a lo mejor ya entendió o ya sabe de antemano, y como tú eres el autor de ese trabajo, pierdes la objetividad o dejas pasar por alto algunos detalles que para otras personas son bien importantes. ¿Sí? El hecho de poderlos leer. Nosotros casi siempre se dice, cuando el autor escribe se vicia su documento, ¿verdad? Porque nosotros ya conocemos muchas cosas y las damos por hecho o las damos por obvias, y entonces casi siempre pasa, ¿verdad? Que no incluimos algunas cuestiones importantes. Y por eso se sugiere que hay que pedirle a un compañero que lea nuestro texto, y siendo ya ellos un lector externo, es decir, no autor de esa investigación o ese estudio o ese reporte, como quieran llamarle, ellos van a encontrar algunos errores en la redacción, así como lo que les dije también, omisiones, cosas irrelevantes, o al contrario, ¿verdad? Cosas también importantes que no se estén incluyendo, o cambios muy bruscos de repente en el tema. Entonces, muchachos, otra sugerencia es esa, que ustedes, conforme vayan avanzando en su trabajo de tesis, también le vayan diciendo a una persona de mucha confianza, ¿verdad?, que les ayude a darle lectura a lo que ustedes están escribiendo. Porque les digo, nosotros mismos muchas veces no somos capaces de ver esos errores u omisiones, pero otra persona bien fácilmente lo va a detectar, y créanme que ayuda bastante, ¿sí? Y hay que perder la vergüenza, porque a final de cuentas lo estamos haciendo para que nuestro trabajo mejore, porque muchas veces, ¿verdad?, somos muy tímidos en querer compartir lo que estamos haciendo, porque siempre tenemos miedo al fracaso, ¿no? Estamos en una cultura o en una sociedad que nos ha inculcado miedo al fracaso. Entonces no queremos que otra gente nos diga, no hombre, está muy mal hecho. Pues qué bueno, ¿verdad?, que si está mal hecho, que alguien nos lo diga para poderlo corregir. Peor sería que se los hiciéramos llegar a nuestros lectores o a nuestro director de tesis estando muy mal redactado, ¿verdad?, por ese miedo a no presentárselo a otras personas anteriormente. Entonces los invito a eso, que compartan ustedes sus escritos para que vayan mejorando su redacción poco a poco. Bien, esta otra lámina habla sobre la economía de la expresión. ¿Alguien me puede ayudar a darle lectura, por favor? Economía de la expresión. Diga únicamente lo que necesita ser dicho. Evite la palabrería. Evite la redundancia. La extensión de las oraciones deberá ser variable y evite párrafos de una sola oración. Ok, gracias. Fíjense, aquí hay también otros puntos bien interesantes y bien importantes, ¿sí? El primero nos dice, diga únicamente lo que necesita ser dicho. ¿Cuántas veces, verdad,
no parecemos como remolinos, empezamos a dar vueltas muy amplias para ir llegando al centro o al fondo del asunto. Y luego nos dicen, ya, a ver, dime rápido y directo, ¿verdad? O sé concreto en lo que me vas a decir, porque empezamos a darle vueltas, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso también cuando estemos nosotros redactando algún texto. Hay que evitar obviamente la palabrería, ¿sí? Con todo respeto pues, pero por ejemplo los licenciados, abogados, ¿verdad? Hay gente que es parte de su formación y además ellos en su quehacer profesional sí necesitan, ¿verdad?, involucrar mucha palabrería o decir muchas cosas para decir algo, pero hablando científicamente, jóvenes, todo eso se evita, ¿verdad? Hay que ser bien precisos y bien concretos. Hay que evitar la redundancia también. Muchas veces caemos en la redundancia, ya sea en algún término, en algunas palabras, en expresiones o hasta en ideas, ¿sí? Y las estamos repitiendo de más. También hay que evitar un poco eso. Y además, la extensión de las oraciones deberá ser variable. En un texto científico no es posible que sea como un poema, donde haya una métrica, ¿verdad? Donde todos los párrafos tengan 5 renglones exactamente, de la misma extensión, qué sé yo. Entonces no, aquí es conforme nosotros vamos escribiendo, solitos se van generando los párrafos. Obviamente, muchachos, se aconseja, esto no lo tengo aquí, pero es algo que a lo mejor ya saben, que no tenga una extensión mayor de 10 renglones cada párrafo, ¿sí? Más o menos entre 8, 10, todavía 11 o 12 se permite, pero en la medida de lo posible que sean menores a 10 renglones los párrafos. Y algo bien importante, este error que casi nadie se los dice, hay que evitar párrafos de una sola oración. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿alguien tiene idea de a qué se refiere esto, muchachos? Evitar párrafos de una sola oración. A ver, denme alguna idea que tengan. Pues que no tenga separación de comas, puntos, que sea continuo y que sea muy largo. Ok, fíjate que las comas, aun cuando tenga comas, si no hay punto y seguido, se dice que es un párrafo de una sola oración, ¿sí? Las comas realmente no hacen separación. Las comas lo que hacen pues es dar pausas, ¿verdad? Muchas veces. Entonces se habla más que nada de los puntos y seguidos. Entonces no debe de haber párrafos, ¿sí?, que no tenga un punto y seguido. Eso sí, considérenlo y les va a ayudar bastante. Bien, gracias. Entonces, continuamos. Miren, algunos errores de redundancia comunes. Esto hasta parece algo chusco. ¿Quién me ayuda a darle lectura, por favor? Si quiere yo, maestro Mayra. Adelante, Mayra. Ok. Errores de redundancia comunes. Ellos eran ambos semejantes. 4 diferentes grupos observaron. Absolutamente esencial. Pequeño en tamaño. Ha sido previamente encontrado. Igualmente de la misma manera. En cercana proximidad. Completamente unánime. Precisamente exacto. Resuma brevemente. Gracias. Y fíjense, quizás hayan ustedes leído algunas ocasiones estas oraciones que son redundantes. Por ejemplo, la de resuma brevemente, ¿sí? Esa de resuma brevemente, a mí me ha tocado compañeros que las utilizan. No, es que quiero que sea un resumen pequeño, no grande. Ah, pues si es grande ya no es resumen, ¿verdad? Entonces, bueno, son errores ya comunes que podemos llegar a cometer. Por ejemplo, la primera, ellos eran ambos semejantes. Sí, pues ambos y luego ellos y semejantes, ¿verdad? Ahí hay mucha redundancia en todo eso. Por ejemplo, la de absolutamente esencial. Si es algo absoluto, ¿verdad? Pues ya va implícito lo esencial. O lo de pequeño en tamaño. ¿Sí? Si es algo pequeño, pues estamos hablando pequeño que es en tamaño. Y así hay varios, ¿verdad? Precisamente exacto, pues también, si es preciso, pues es exacto. Entonces nada más, a modo de ejemplo, les puse por ahí algunos errores redundantes. Muy bien, continuamos. O no sé si ustedes tengan algún otro, a ver, muchachos, que se sepan algún otro ahorita.
ya sea que lo hayan leído o lo hayan cometido, ¿eh? Todos llegamos a cometer errores también. Bueno, me ha pasado que a veces pongo palabras, sí se me pasan, que es lo mismo, pero en diferente significado. Ajá. A ver, ¿cómo es lo que pones? No alcancé a entender la palabra. Son como palabras que yo en el mismo párrafo pongo, pero que significan, se pronuncian diferente, pero es lo mismo. Y muchas veces Ok. eso. Ajá. Eso sí. Sí, hay que tener también cuidado en esa parte, ¿eh? A mí me ha pasado de que yo repito mucho la misma palabra en una oración y yo ni cuenta me doy cuando estoy escribiendo, y ya cuando lo paso a que alguien lo revise, luego me señalen, oye, esta palabra la pusiste 5 veces en el párrafo. Entonces sí, evito hacer tanta repetición. Ajá, muy bien. Bueno, sí. Aquí hay una que dice usted precisamente exacto, pero yo he escuchado alguna vez, y a lo mejor hasta le he usado yo una frase que dice, es adecuadamente correcto. Si es adecuado, pues es correcto, ¿no? Me imagino. O nada más decir que es correcto. Claro, sí. Efectivamente, es también un error de redundancia. Muy bien. O cuando también, por ejemplo, cuando se habla en sentido educativo, cuando dicen, no, pues vamos a mejorar la calidad. Ahí hay controversia, porque hay quien dice, no, es que la calidad o existe o no existe. Pero luego sí hay quien dice, no, es que hay calidad no tan alta y calidad alta. Sí, pero los puristas dicen, no, calidad es una sola. Entonces si dices mejorar la calidad, también llega a ser redundante viéndolo desde ese aspecto. Muy bien. Ok, vamos a continuar, muchachos. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es la precisión y claridad. ¿Quién me ayuda a darle lectura, por favor? Si quiere yo, maestro Mayra. Adelante. Precisión y claridad. Elección del vocabulario. Hay que asegurarnos de que cada palabra signifique exactamente lo que se quiere decir. Evitar expresiones coloquiales. No emplee recurrentemente tecnicismos vinculados a una profesión, ni utilice palabras rebuscadas. Sí, gracias. Fíjense, lo primero que tiene que ver con la elección del vocabulario nos dice, hay que asegurarnos de que cada palabra signifique lo que queremos decir, ¿sí? En ocasiones podemos cometer esos errores, y a mí me acaba de pasar en ese artículo que les comenté que publicamos. Somos un grupo de 4 maestros que publicamos. Por ejemplo, en una oración, me acuerdo que cuando hicimos la revisión, en una oración decía, el instrumento se aplicó con 60... El instrumento se aplicó a 60 cuestionamientos, o el instrumento se componía de 60 cuestionamientos, algo así. Entonces la palabra cuestionamientos como que metió ruido, entonces por ahí yo la cambié pensando que era cuestionarios, y sucede que no era así. Después mi compañero me dice, no, Gabriel, acuérdate, era 60 preguntas el instrumento. Le digo, es que yo pensé que te referías a que se aplicó a 60 personas el cuestionario. Entonces esa palabra de cuestionamientos, ¿verdad?, metió ruido. Él le hubiera puesto mejor cuestionarios, o hubiera puesto, no, eso fue lo que yo entendí, él hubiera puesto preguntas, 60 preguntas, y bien fácilmente, ¿verdad?, hubiéramos entendido y no hubiera habido ningún problema. Sí, entonces hay que evitar esas palabras que puedan ser confusas en un momento dado. También nos dice, no hay que emplear de forma recurrentes tecnicismos vinculados a una profesión. En ocasiones, ¿verdad?, también queremos, a lo mejor de forma inconsciente, pero dominamos el tema muy técnicamente y escribimos de esa forma. Entonces, pues eso también no es adecuado, porque nuestro público puede ser cualquier tipo de persona, ¿verdad?, que le interese el tema. Entonces debemos de ser capaces de simplificar mucho esos conceptos y esos términos para que la mayoría de las personas puedan entenderlas, ¿sí?
De repente si hay documentos muy pesados de entender. No sé, por ejemplo, si alguien ha leído a William Shakespeare sus obras, pero las obras como eran originalmente, ¿verdad? Son bien pesadas de entender, usa expresiones y palabras y conceptos que no son normales para nuestro nivel cultural y a lo mejor ni para nadie, ¿eh? Entonces, cuando uno está leyendo esas obras, pues debes de estar casi con un diccionario en la mano, ¿verdad? Para ir entendiendo todo lo que te están diciendo. Entonces hay que evitar eso cuando nosotros escribamos. Hay que hacerlo lo más sencillo posible para poder llegar a todas las personas. Bien, y en relación a la citación de las fuentes, vamos a entrar ya a este tema, ¿sí? ¿Cómo se hace esa citación? Y miren, empezamos con el cuándo citar. Cuando nosotros estamos escribiendo pues un trabajo, decíamos, hay que citar las obras, ¿sí? De todas esas personas de quienes hemos obtenido alguna idea, teoría o investigaciones, los cuales nos sirven de base pues para generar sobre todo el marco teórico en nuestra investigación o nuestro estudio o texto, ¿de acuerdo? Y bueno, el número de fuentes que vamos a citar va a variar muchísimo. Todo esto, el mismo documento nos va a dictar, ¿verdad?, qué tantas fuentes vamos a incluir. En ocasiones, por ejemplo, si es un ensayo, pues un ensayo quizás pueda ser que nosotros estemos haciendo un ensayo de un autor, ¿sí?, sobre la vida y obra de un autor. Entonces obviamente no va a tener muchísimas fuentes porque estamos hablando de un solo autor. Pero en cambio, si hacemos una revisión sistemática donde el objetivo de la revisión pues es ver multitud de documentos, ¿sí?, para elaborar alguna conclusión, ahí vamos a tener que citar a muchísimos autores. Entonces, depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? No hay una regla, ni hay mínimo ni un máximo de citación de autores. Obviamente, si es un trabajo científico, pues sí va a llevar varios, ¿verdad? Sería ilógico que en un reporte de investigación únicamente citemos a 2, 3 autores. Puro marco teórico, tenemos que revisar varios artículos o varias fuentes. También, obviamente hay que evitar el plagio, ¿sí? Y esto, bueno, podemos nosotros tomar notas de manera muy detallada cuando realicemos la investigación, y esto con el objetivo de recordar todas esas fuentes y poderlas citar. Aquí es donde lo de Sotero que vimos cobra relevancia, ¿verdad? En ocasiones quizá les ha pasado, a mí me pasaba también anteriormente, que me ponía a escribir y decía, este artículo, no lo pierdo de vista, o sí me voy a acordar de él. Y después quería recuperarlo porque me faltó algún dato y pues ahí andaba vuelto loco, buscando por todo internet dónde se encontraba ese documento. Entonces pues ya con Sotero ya evitamos esa parte, ¿sí? Y obviamente evitar el plagio para que cada cosa que nosotros estemos escribiendo, si no es de nuestra autoría, pues le demos el crédito a quien generó esa idea, teoría, lo que sea. Hay que evitar también presentar un trabajo propio publicado previamente como que si fuera reciente. Eso es autoplagio, muchachos. De repente creemos que nosotros mismos no podemos hacernos trampa, pero es como que si el dueño de una empresa, ¿sí?, tomara dinero de alguna parte de sus finanzas de la empresa y lo usara para otra cosa, ¿sí? Eso también es un delito. O sea, no porque sea tu dinero puedes hacer un uso indiscriminado de él, sobre todo, ¿verdad?, si estás en una empresa que está estructurada bajo todos los lineamientos fiscales. Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Muchas veces nosotros nos citamos nosotros mismos porque hemos hecho algunos artículos previamente sobre el tema y nos citamos, es decir, escribimos sobre ese trabajo y no nos citamos. Entonces eso también es autoplagio, hay que tener cuidado, ¿sí? Quizás con nosotros no nos pase mucho, no somos autores así muy prolíficos, ¿verdad?, que tengamos cantidad de documentos publicados, pero sí llega el momento donde ya tienes varios y sí es necesario, ¿verdad?, referenciar algo que ya hiciste previamente. Pues hay que evitar eso, ¿no? También citarnos nosotros mismos.
No nos debe dar pena, vergüenza, al contrario, ¿no? Debemos de sentirnos orgullosos si nos citamos de un trabajo previo. Bien, y bueno, ¿quién me ayuda a darle lectura a esta siguiente lámina, por favor? Adelante. Citación directa de la fuente. Reproduzca al pie de la letra la fuente. Autor o al citar el autor, año. Ok, gracias, Yasmín. Miren, estamos hablando de la citación directa de las fuentes, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a escribir exactamente como ellos han puesto en sus documentos, y entonces nosotros debemos de ser capaces a citar de forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, se usa mucho eso cuando es algún texto que no podemos nosotros explicarlos con nuestras propias palabras porque se corre el riesgo de que se pierda el sentido, ¿sí? de ese párrafo o de esa instrucción. Entonces, o por ejemplo, lo que son definiciones de conceptos, pues también normalmente las citamos tal cual, ¿verdad? O sea, textualmente se dice. Y bueno, nos dice que al citar siempre hay que indicar en el texto el autor, el año y página específica de esa cita. Y ahorita vamos a ver cómo pueden ir quedando esas citas. Miren, nos dice, cuando las citas tengan menos de 40 palabras, ¿sí? Estamos hablando, muchachos, de citaciones directas, o sea, de citas textuales, que tal cual las estamos, ¿sí? usando a como el autor las escribió. Entonces, cuando tengan menos de 40 palabras, hay que incorporarlas entre comillas. Y nos dice, si la cita aparece en medio de la oración, después de cerrar comillas, hay que anotar inmediatamente la fuente entre paréntesis y continuar ya con la oración. Y aquí tenemos un ejemplo de una cita textual con menos de 40 palabras y énfasis en el autor. Ahorita vamos a ver la diferencia de énfasis en el autor y énfasis en el texto. Dice, en este sentido, Castillo et al. 2017 manifestó que las TIC son una herramienta imprescindible para mejorar la práctica docente en el nivel superior. Página 23, y además motiva al estudiante a aplicarse mejor. ¿Se fijan? Aquí es una cita textual, quiere decir que lo que está entre comillas, lo que dice, las TIC son una herramienta imprescindible para mejorar la práctica docente en el nivel superior, es exactamente a como lo escribió el autor, ¿sí? En su tiempo, en ese documento. Entonces, aquí se dice que tiene énfasis en el autor, muchachos, ¿por qué razón? Porque lo primero que hacemos es mencionar al autor, ¿sí? Le estamos dando relevancia al autor. Por eso dice, en este sentido, Castillo y colaboradores, ¿verdad? Por eso es et al. Ahorita vamos a ver eso también. 2017 manifiesta bla 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 y al final se pone la página, ¿sí? Cuando son citas textuales siempre se aconseja, ¿sí? Que debe llevar la página de donde se obtuvo ese texto, porque no lo estás parafraseando, estás poniendo algo exactamente igual. Ok, ¿tienen alguna duda o pregunta, muchachos, sobre la cita textual con menos de 40 palabras y énfasis en el autor? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, entonces continuamos. Bien, fíjense, nos dice también, si la cita aparece al final de la oración, se cierra el fragmento con comillas e inmediatamente se escribe la fuente entre paréntesis y se finaliza con un punto u otro signo según aplique. Y aquí hay un ejemplo de una cita textual de menos de 40 palabras, pero énfasis en el texto, ¿sí? Cuando nosotros le damos énfasis al texto es de que primero escribimos el texto y al final, de manera secundaria, ponemos quién es el autor, ¿sí? Pero le estamos dando más relevancia al texto que al autor. Esa es la diferencia del anterior. Y dice, la dificultad para que los profesores utilicen las TIC en el aula radica en, y aquí viene ya la cita textual, la falta de preparación en competencias TIC, lo que lleva a que el docente se frustre al diseñar actividades y generar materiales educativos multimedia. Y luego ya ponemos, ¿verdad? El autor o los autores, el año y la página. ¿Sí? Recuerden, citas textuales siempre debe de llevar página
pero aquí es énfasis en el texto. A ver, ¿sí queda claro, muchachos, la diferencia de énfasis en el texto y énfasis en el autor? Porque luego a veces no hemos descubierto, ¿verdad?, que existen esas dos maneras de poder citar. Disculpe, aquí nada más es como dependiendo del estilo que cada persona tenga o... No, mira, lo que va a determinar si es énfasis en el autor o énfasis en el texto es la relevancia que tenga. Si tú quieres resaltar al autor como autor de eso que vas a comentar, pues le das énfasis al autor. Pero si lo que quieres resaltar es la idea o el texto, le das entonces énfasis al texto y ya después pones quién fue el autor. No sé si me dé a entender, Silvia. ¿Sí? Bueno, en nuestras tesis creo que la mayoría es énfasis al texto porque pues no, lo que nos interesa más es como el contenido que da el autor o la aportación que nos regala para nosotros poder desempeñar la tesis. Ok, muy bien. Sí, mira, pero puede ser también en ocasiones, Silvia, de que el tema que tú estás trabajando, hay un autor que es autoridad a nivel mundial, ¿verdad? Que es todo un personaje y por las aportaciones que ha hecho al tema. Entonces ahí es cuando conviene darle énfasis al autor, ¿sí? Es un ejemplo donde se puede usar de esa forma. Muy bien. Pero sí, tienes razón, casi siempre lo hacemos más con énfasis en el texto. Yo también así lo hago casi siempre. Bien, y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cita textual de más de 40 palabras y énfasis en el autor, donde nos dice, bueno, aquí sabemos que las que son de más de 40 palabras, muchachos, el párrafo se pone ya aparte, no va entrecomillado, ¿verdad?, sino que va en un renglón aparte, pero además lleva una sangría todo ese texto, todo ese párrafo lleva sangría, por lo tanto queda adentro, ¿verdad?, cuando son citas textuales de más de 40 palabras. En este ejemplo es énfasis en el autor y dice: la tecnología educativa ha evolucionado en los últimos 20 años. En este sentido, Ulloa 2016 señala lo siguiente, y ya viene la cita textual. Con la aparición del Internet y la mejora de prestaciones de las computadoras, el acceso a la información se ha dado de manera exponencial, de modo que en la actualidad es posible acceder a diversas bases de datos, periódicos, archivos, bibliotecas virtuales y otros recursos en la web para consultar y recuperar información de todo tipo. Página 56. Sí, ahí está. Ahí tenemos un ejemplo, cita textual de más de 40 palabras. Maestro. Sí, adelante. Por ejemplo, si yo encuentro un artículo que trae una cita textual de más de 40 palabras, pero ahora yo quiero hacer una segunda cita, una posterior cita en mi tesis, ahí cómo lo voy a manejar si yo estoy viendo que es una cita de otro artículo. A ver, ¿te refieres a que tú estás leyendo a un autor y el autor está citando textualmente a otro autor? Ajá, sí. Ok. Bueno, aquí casi siempre lo que se recomienda o lo que yo recomiendo y yo hago es irme a la fuente original, ¿sí? Es decir, buscar mejor el autor original y entonces ver ese documento y extraer de ahí directamente la cita para no estar triangulando. O sea, sí se puede triangular sin ningún problema, ¿verdad? Pero creo que lo mejor es irnos a la cita original. Más adelantito vamos a ver otros ejemplos también y creo que viene esa parte, ¿sí? Y ya si no viene, al final podemos ver cómo se hace. Sí, porque esa opción que me está dando sí es ir a buscar a otra, pero en el caso de que no encuentre yo la cita original, esa es mi preocupación. Sí. Ok, ahorita que terminemos esta presentación, si no abarcamos ese tema, lo vemos, ¿de acuerdo? Ok. Hay un manualito, muchachos, que sobre todo los que vayan a continuar estudiando, que quieran hacer un doctorado, yo les aconsejo que se hagan de este manual, ¿sí? Es un manual de publicaciones, obviamente APA, pero es la versión abreviada, ¿sí? Es pequeño el manualito. Lo puede traer uno en todas partes y aquí viene todas las situaciones que puedas encontrarte, ¿sí? Y esto nos saca de dudas muy rápidamente.
los venden pues en las papelerías, nomás que no son baratos, o sea, por eso les digo, quien vaya a seguir estudiando, yo sí le aconsejo que lo compre. Les va a costar pues como 500, 600 pesos, sí, pero sí vale la pena porque les va a servir para, no puedo decir toda la vida, pero para muchísimo tiempo, sí, y busquen obviamente la versión más nueva. Entonces, ahorita, si no lo vemos aquí, ahorita vemos cómo se hace, sin ningún problema. Bien, miren, otro ejemplo, ahora es de una cita textual de más de 40 palabras, pero énfasis en el texto. Y aquí nos dice, la educación a distancia no ha logrado consolidarse como una modalidad viable para la mayoría de las personas. El fracaso de la modalidad se debe entre varios factores y ya viene la cita textual, la poca preparación de los docentes para llevar a cabo las actividades necesarias para conducir el aprendizaje de los estudiantes, además de la ausencia de un diseño instruccional adecuado para sustituir las clases presenciales por actividades que logren un aprendizaje significativo. Y ya viene el autor, Mora 2017. ¿Sí? En algunas ocasiones, muchachos, puede ser que la publicación de donde hayamos obtenido la información no tenga paginación, ¿sí? Puede ser un documento de trabajo, puede ser alguna presentación, entonces quizás no haya paginación y por lo tanto pues no podemos nosotros poner de qué página se obtuvo, ¿sí? Pero cuando sea el caso sí hay que poner también la página. Entonces, bueno, aquí están las dos. No sé si tengan alguna duda o pregunta, muchachos. ¿No? Ok. No, maestro. Muy bien, entonces continuamos. Vamos ahora con lo que tiene que ver con citación de referencias en el texto. Y bueno, cuando hablamos, fíjense, vamos a empezar de lo más sencillo y lo más común. Cuando hablamos de trabajos de un solo autor, ¿sí? Pues se cita de la siguiente manera. Se pone, por ejemplo, en este caso Gómez y entre paréntesis el año de la publicación, ¿verdad? Gómez 2013 señala que las TIC son una herramienta eficaz. O eso obviamente con énfasis en el autor, pero si es énfasis en el texto, entonces sería: el uso desmedido de las TIC puede ser dañino para los jóvenes que las utilizan más de 4 horas al día. Ortega 2018. Aquí no son citas textuales, se está parafraseando, es decir, se está leyendo al autor y estamos nosotros escribiendo con nuestras propias palabras. Eso es parafrasear. Entonces, tenemos énfasis, como les dije, en el autor o énfasis en el texto. Y se pone de esa forma. Cuando es en el autor, el primer apellido del autor y entre paréntesis el año. Cuando es en el texto, se parafrasea y finalmente, entre paréntesis, primer apellido del autor, coma, año de la publicación. Creo que eso sí lo sabían, ¿verdad? Muy bien. Creo que es lo más común que hacemos. Pero si tienen duda o pregunta, adelante, Ok, entonces continuamos. Un trabajo con múltiples autores. En muchas ocasiones vamos a encontrar, ¿verdad?, también que necesitamos parafrasear o necesitamos citar algún trabajo o algún autor o varios autores también. Entonces, fíjense, cuando un trabajo tiene 3, 4 o 5 autores, se citan todos la primera vez. Ese es un error común que cometemos, muchachos. Muchas veces en la fuente donde nosotros hemos obtenido la información, ¿sí?, de algún artículo, suponiendo, ustedes leen un párrafo que les interesa y sucede que cuando dice el autor viene et al, ¿sí? Pero viene et al porque no es la primera vez que se está citando al autor, sino que ya se citó previamente. Por lo tanto, vemos que dice et al y cometemos nosotros el error de citar, ¿verdad?, así, el apellido del primer autor y luego ponemos et al. Y ese es un error, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son de 3 a 5 autores, se deben de poner todos en la primera vez que se citan. Si son más de 5 autores, entonces ahí sí es válido, ¿verdad?, que solamente se cite el primero y ya después se pone et al. Me refiero pues a la primera vez. Ya posteriormente ya se puede poner sin ningún problema et al, tanto en una como en otra. No sé si quede claro esta parte, muchachos. Sí, quedó. ¿Sí? Ok. Muy bien.
Y bueno, cuando hablamos ya de formatos de tablas y figuras, esto también es importante, ¿verdad? En ocasiones no logramos entender cómo maneja APA todo lo que son, por ejemplo, una fotografía, lo que es un dibujo, lo que es un esquema, lo que es una gráfica, lo que es una tabla, etcétera. Entonces, APA nada más utiliza tablas y figuras y ahí se agrupa todo, muchachos, ¿sí? Las tablas, pues, así como su nombre lo dice, son unas tablas donde generalmente tenemos tabulaciones, tenemos números, ¿verdad? Estadísticas, pero todo en base a números. Y todo lo demás lo agrupa en figuras, ya sea imágenes, esquemas, fotografías, ¿sí? No sé qué más, otro tipo de cuestiones, todo eso lo maneja como figuras. Entonces, miren cómo se hace la numeración de tablas y figuras. Hay que enumerar, cuando estamos trabajando en el estilo APA, hay que enumerar todas las tablas y todas las figuras con números arábigos y de forma secuencial, ¿sí? Es decir, los números normales que conocemos y de forma secuencial, de tal forma que la primer tabla que se ponga pues va a decir tabla 1, ¿verdad? Y luego el título de la tabla, o las figuras, figura 1 y su título. No hay que utilizar letras sufijas para diferenciar una tabla de otra. A veces también cometemos el error de ponerle tabla 1.1 y luego tabla 1.2, tabla 1.3. No, se debe de ser consecutivos, tabla 1, tabla 2, tabla 3, hasta la que llegue, así sea la 50, 60, ¿sí? Hay que designarlas y bueno, aquí viene ya el ejemplo, tabla 3, tabla 5, figura 6, etc. ¿Sí, muchachos? ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, Maestro, sí, adelante. yo tengo una duda. A ver. En el estilo APA, entonces utiliza nada más tablas y figuras. En el caso de las de los mapas, ¿eso entraría en figuras? Así es. Ajá, los mapas son figuras, efectivamente. Es que yo en la tesis tengo mapas. Entonces, el estilo APA me menciona que dice tablas y figuras, pero hay otros tesis donde vienen metidos también mapas. Entonces era mi cosa, si meter mapas o no meter fotos, nomás meter tablas y figuras. Como en tesis, Ajá. en varias tesis he visto que meten mapas y meten fotos y viene pues así tablas, figuras, fotos, mapas. Entonces esa era mi duda sobre cuál es lo correcto, Sí, no, lo correcto es de que deben de ser figuras, todas esas, sí, se agrupan en figuras. Aquí es lo que les digo, muchas veces el lector o los revisores o el mismo director omite esas observaciones, ¿verdad? Entonces son errores que se dejan pasar y hasta imprimen la tesis y presentan hacen su disertación, la defensa, y con esos errores, ¿verdad? Pero no, en APA nada más existen tablas y figuras. Entonces todo lo demás, Ramiro, ¿verdad? Todo eso, esquemas, dibujos, imágenes, mapas, etcétera, todo eso entran como figuras. Yo, maestro, Sí, adelante. en mi borrador de tesis puse tablas y mi director me dijo que no eran tablas, que porque tablas se referían pues a tablas, que era cuadro. No, pues dile a tu directora que revise, dile, oiga, no estamos en el estilo APA, si es estilo APA, dile, lo invito a que repase el APA, por favor. Sí, no existen los cuadros en APA. ¿Y entonces qué hago? Ah, pues nada más dile eso, dile que no encuentras, bueno, díselo obviamente de forma diplomática, dile, oiga maestro, no encuentro en el APA, me puse a revisar para ver cómo se hacían los cuadros, dile, y no encuentro, APA dice que son tablas, dile, ¿cómo le hago? O cómo lo pongo, y ya ahí, pues ya él va a tener que revisar el APA y se va a dar cuenta que no existen los cuadros. ¿Sí? Pero díselo así de forma diplomática, hazte la inocente, que no, ¿verdad? Que confías en él, pero no sabes cómo hacerlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, y aquí tenemos ya un ejemplo, ¿sí? De una tabla.
Esto, muchachos, también es importante. Fíjense, se pone tabla y la numeración y luego se le da enter, es decir, en un renglón aparte se pone en cursiva el título de la tabla, ¿sí? Entonces siempre cuando veamos una tabla va a estar en dos renglones, el número de la tabla en un primer renglón y el título de la tabla en un segundo renglón en cursiva, y además se sitúa arriba de la tabla, ¿sí? Obviamente, muchachos, antes de esto también se sugiere que en el párrafo anterior ustedes den una breve introducción a lo que se va a ver a continuación. Generalmente ponemos, ¿verdad? A continuación se presenta una tabla donde se explica los factores determinantes de bla 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 bla. Sí, y luego ya viene ahí, tabla 1 y ya el título de la tabla y la tabla, ¿de acuerdo? Otra cosa en APA, muchachos, no deben de rayarse las columnas. Si se fijan, únicamente están rayadas o están pues con líneas lo que son las horizontales, y por ejemplo se encasilla los títulos de las categorías. Ya ven que siempre las tablas llevan un encabezado, eso se encasilla entre dos líneas, y todo lo que va adentro no lleva, ¿sí?, ni líneas horizontales ni verticales, nada más lleva una al final de la tabla, de tal manera que en general las tablas van a tener únicamente 3 líneas horizontales, ¿sí?, 2 que encasillan el título o los encabezados, perdón, y una tercera que termina la tabla. Así es como debe de hacerse en APA. ¿Sí? ¿Sí lo hacen así o lo hacen toda cuadriculada? Ok. Cuadriculada. Hice toda Sí, cuadriculada y ahora ya las voy a cambiar. Ajá. Sí, hay que cambiarla, y a lo mejor ahí el maestro ya se le va a venir el recuerdo de que sí es APA y sí es tabla. Entonces, esperemos que con eso recapacite. Muy bien, y luego las tablas pues pueden llevar una nota al final también, ¿verdad? Donde en esa nota pues de dónde se extrajo, eso ahorita lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Y bueno, todo eso puede ser en Times New Roman en 10 puntos. Otra cosa, APA generalmente sugiere el uso de Times New Roman, ¿sí?, en tamaño 12, es lo normal. Hay maestros que luego piden en Arial, nada más que Arial es más grande. Cuando se usa Arial, generalmente es Arial tamaño 11, muchachos, ¿sí? Y Times es en tamaño 12. Pero aquí, por ejemplo, algunas cuestiones, sobre todo lo de las tablas, lo que va dentro o las notas, eso se baja un poquito más el tamaño, se baja a tamaño 10. Ya en la nueva edición de APA, por ahí estuve leyendo de que ya puede ser de cualquier tamaño. Me refiero a que puede ser tamaño 10 o tamaño 12, ya no hay ningún problema. Al paso de los años, muchachos, y cada edición nueva o versión nueva que sale de APA, como que han ido simplificando, han ido juntando muchas cosas, ¿sí?, para irlas simplificando. Entonces es algo bueno, porque antes sí había muchísimas variaciones y ya ahorita son más ligeros en ese sentido, pero obviamente porque ha aparecido todo lo del internet. Ahorita ellos le están dando mucho énfasis a cómo citar y referenciar las fuentes del internet, ¿verdad? Que hay innumerables, que si es revista electrónica, libro electrónico, que si es un trabajo, no sé, un documento de trabajo, que si es producto de un congreso, de una memoria. O sea, hay muchísimas fuentes ya diferentes de internet, y le están dando ellos ahorita pues más énfasis a toda esa parte. Bien, continuamos. Y bueno, aquí tenemos ya el desglose. Por ejemplo, el número de la tabla dice: este es el primer elemento visible de la tabla, comienza en mayúsculas y termina me tapan lo de y termina con el número de la tabla, ¿verdad? Y ya como ejemplo pues aparece tabla 1, y luego posteriormente viene, decíamos, en un renglón aparte el nombre de la tabla. Es el título de la tabla, debe de ser corto, simple y descriptivo, y deberá ir en cursivas. Posteriormente ya la tabla y su contenido deberá estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada columna deberá tener en la cabecera un título que describa los datos.
y luego puede llevar al final la nota de la tabla, ¿sí? Una nota que va después de la línea inferior y la referencia también de la tabla. Si la tabla ha sido tomada de otra publicación, en la nota de la tabla se deberá de agregar el autor original. Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, dice nota. Recuperado de A.C. Nielsen, informativo, Digest New Zealand, copyright 2011 por la compañía Nielsen, reprinted with permission. ¿Sí? Ahí viene ya a tipo de nota de dónde se extrajo esa tabla. Y por último, en la lista de referencias, es decir, ya no ahí cuando estamos en la tabla, sino cuando ya estamos referenciando, ¿sí? Se deberá incluir la referencia completa de la tabla de la siguiente manera. The Nielsen Company 2011, Sites of Vitamin, bla, 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 ¿sí? Y de dónde fue recuperado. Es decir, muchachos, si queremos apegarnos bien a lo que dice APA, cada tabla deberá llevar también una referencia al final, si la tabla ha sido extraída, ¿verdad?, de otro lugar. Si es de nuestra autoría, pues no habría necesidad. ¿De acuerdo? Creo que esa es también una de las omisiones que cometemos muy seguido. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, este documento lo voy a subir, lo voy a subir a plataforma y ahí van a disponerlo. Y por ahí tengo unos resúmenes del APA, también se los voy a compartir para que los tengan a la mano. Y bueno, hablando ahora de las figuras. Generalmente, pues viene la figura y luego tenemos una nota de la figura, ¿sí? Pero abajo, es decir, después de la figura es cuando viene figura tal con su número, ¿sí? Figura 5. Y luego después el título de esa figura y la descripción. Vamos a ver ya un ejemplo. Vale, sacó. Ok, aquí está. Y bueno, en la figura nos dice, es lo primero que debe de visualizarse. El tamaño no deberá superar los márgenes del documento, ¿sí, muchachos? Hay que ser conscientes de eso. No se vale extender más la figura y que digamos, al cabo sí cabe, y la extiendo más y nos salimos de los márgenes. No está permitido eso. La nota de la figura deberá de comenzar con el número de la figura, por ejemplo, figura 1 seguido de la descripción de la figura, tipo de letra, Times New Roman en 10 puntos. Pero como les dije, sí, últimamente ya se permite también que sea de 12 puntos también. A mí me gusta todavía ponerle en 10 porque se diferencia, ¿verdad? Se diferencia del texto normal y como que resalta aun cuando sea más pequeña. Y luego la referencia de la figura. Si la figura fue tomada de otro lugar, en la nota de la figura se deberá de agregar esta información. Por ejemplo, figura 1, eso va, acuérdense, en cursiva, ¿sí? La figura y el número de la figura. Y luego ya después el título, desempleo juvenil contra desempleo general. Y luego ya, copyright 2013 por Euromonitor International, reimpreso con permiso. Y por último, hay que incluir en la lista de referencias, ¿sí? Pues la referencia de esa figura también, Euromonitor International 2013 y ya Unemployment Rate versus Total Unemployment Rate 2006-2011, recuperado de fulano de tal. ¿Sí? Es decir, también tenemos que referenciar las figuras que vayamos nosotros incluyendo si no son de nuestra autoría, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí, jóvenes? Yo tengo duda, maestro. Sí, adelante. En el caso de las tablas o gráficas que hacemos, le ponemos elaboración propia con datos de la fuente. En este caso, esos datos de la fuente a veces son de años anteriores y tiene que ser de ese año anterior, de ese año que dice ahí, o del año que tú estás tomando esos datos, o sea, del año actual. A ver, ¿te refieres a cuando vas a hacer la referencia ya en el listado de referencias? Bueno, ya ve que en las gráficas siempre en nota del pie va de dónde sacaste esos datos. Ajá. Elaboración propia con datos de
yo me he encontrado información que es de años anteriores, pero en este año no hay datos. Entonces, es mi duda si poner la fecha, poner esa fecha, la elaboración del día que se tomó, que yo recopilé los datos, o de los datos que manejó el autor anteriormente. No sé si ¿entendemos? Sí, claro que sí. Mira, ahí generalmente lo que ponemos es la fecha o el periodo de los datos de donde los obtuviste, ¿sí? Al ser elaboración propia, generalmente, y digo generalmente, en la mayoría de los casos significa que tú estás creando esa tabla para ese escrito, es decir, la tabla se supone o se da por enterado que es actual, que tú la estás generando para ese estudio, para esa investigación. Por lo tanto, lo que pones es el periodo, ¿verdad?, de donde obtuviste la información, el periodo o la fecha, ¿sí?, donde obtuviste la información. Si está fechado allá, ¿verdad?, pues pones esa fecha. Si no está fechado, puedes poner el periodo del tiempo que estás utilizando, ¿sí? Así es la forma más común de hacerlo. Okay. En este caso también he visto algunos una tesis que ponen a veces el programa con el cual se elaboró esa gráfica o se elaboró ese mapa. Por ejemplo, en mapas, yo lo he notado en mapas, que dice elaboración con software. ¿Tienes que poner el software o no necesariamente? No necesariamente. No está penalizado si lo pones, ¿verdad? Pero igual no es necesario. Sí, porque sí me he topado con eso, de que he visto que ponen software y otras no. Esa es mi duda. Si poner el software o no ponerlo, ¿no? Sí, no, lo que importa más es la fuente, de dónde obtuviste esa imagen, o si es elaboración propia, pues con que diga eso, no hay problema. Sí, estoy viendo aquí el manualito, para ver si encuentro algunas otras cuestiones interesantes también. Y luego lo que comentó, ¿quién lo comentó? Mayra, tú lo comentaste, ¿no? De citar textualmente a un segundo autor. Sí. Sí. Ok, déjame ver si encuentro. No quiero echarles alguna mentira o equivocarme. Como eso no es muy común, déjame checar aquí en el manual para saber exactamente cómo se hace. Aquí estamos, citación de las fuentes. Dos o más trabajos dentro de diferentes prácticas secundarias, fragmentos, consistencia. Bien, mientras si tienen alguna duda, váyanla pensando o para buscar aquí, o si yo me la sé, con gusto les comento. Miren, aquí hay algo parecido, muy parecido a lo que comentaban. Dice citas dentro de citas textuales. Y nos dice el manual: no omita citas contenidas dentro del material original cuando usted esté citando de forma textual. Los trabajos así citados no deberán estar en la lista de referencias, a menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias en otra parte de su trabajo. Y viene un ejemplo. Dice, entre comillas, en Estados Unidos la American Cancer Society 2007 calculó que en 2007 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo no melanomatoso y 59.940 casos de melanoma, siendo este último el causante de 8.110 muertes. Se cierran comillas y entre paréntesis viene Miller et al. 2009, página 209. ¿Sí? Entonces, si se fijan, se está citando a otra fuente dentro de otra cita, ¿sí? Tal como lo comentaban ustedes. Entonces, aquí lo que dice es de que únicamente hay que citar al autor no original. En este caso, es a la fuente directa de donde ustedes obtuvieron la cita textual, ¿sí? Suponiendo que ustedes están revisando, no sé, un libro de desarrollo económico regional, y dentro de ese libro viene la cita textual de otro libro que dice a lo mejor desarrollo de Latinoamérica,
lo que debes de poner es en el listado de referencias únicamente el libro de desarrollo económico local, ¿sí? Lo otro es una cita textual, pero es una fuente terciaria o secundaria, por lo tanto no es necesario que la referencies, a menos de que más adelante o antes tú hayas sacado de esa fuente alguna otra información. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice APA. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Bien. Sí, maestro. Ya me quedó más. Ajá. Qué bueno. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan, muchachos? Realmente esto es una introducción, ¿verdad? A lo que es APA, un recordatorio, algunas sugerencias, y tips de cómo hay que escribir, cómo hay que redactar, pero pues APA es muy, muy vasto. Y como les dije hace rato, sobre todo porque las fuentes ya, las que vienen del Internet, son muchísimos tipos de fuentes las que existen, y hay que saber cómo poderlas citar y referenciar cada una de ellas. Para eso les digo, les voy a compartir un documento. Yo no me sé de memoria cómo se cita todo y cómo se referencia, porque son muchísimas. Entonces, lo que hace uno es eso, es estar viendo, ¿verdad? Cómo se hace para no cometer esos errores. Y obviamente las más comunes de un artículo de una revista, ya sea revista impresa o electrónica, un libro, eso pues sí, no hay ningún problema, es lo que manejamos comúnmente. Yo tengo una duda. Sí, adelante, Silvia. En la parte de las diapositivas que nos mostró cuando son 3, 4 o 5 autores, Ajá. ¿cómo se cita cuando, por ejemplo, me tocó ver un libro que está conformado por varios autores, sin embargo, cada capítulo lo hizo un autor en particular? Ok. Ajá. Entonces, ¿ahí cómo se cita? Sí, ok, eso es bien común, ¿sí? Es bien común, ahí les va. En muchas ocasiones, por ejemplo, la universidad no es la excepción. Sucede que nos dicen, sale una convocatoria, vamos a publicar un libro sobre tecnología educativa. Y entonces empezamos, todos los que manejamos el tema, empezamos a mandar algún artículo, ¿verdad? Algún escrito que tengamos, y se hace la compilación. Entonces se crea un libro, ¿verdad? A lo mejor 20 profesores participamos, pero hay un editor principal. Si fue iniciativa, no sé, por así decir, el maestro Felipe Hernández, él tuvo la iniciativa y él nos invitó. Pues nosotros ya somos los autores de los capítulos del libro o de los temas, y él viene siendo el editor o compilador. De tal forma, ¿verdad?, de que hay como dos autores, el autor principal, que en este caso es el editor o compilador, y además un autor para cada capítulo. Sí te refieres a eso, ¿verdad? Entonces, sí hay una forma de citarlo y referenciarlo. Déjame encontrarlo y te doy ahorita exactamente cómo se hace. Está un poquito revoltoso, sí, pero sí se hace, y es muy común hacerlo. A ver. Mira, por ejemplo, viene aquí en APA, información de autores y editores. En relación a autores, nos dice, invierta los nombres de los autores, anotando los apellidos e iniciales hasta incluir 7 autores. Por ejemplo, autor, coma, la primera inicial, la otra inicial, y luego punto y coma, autor. Bueno, eso ya sabemos cómo se hace. Dice, cuando el número de autores sea más de 8, incluya los nombres de los 6 primeros. Ok, bueno, eso creo que más bien nos vamos a lo de editores. Nos dice, en editores, en la referencia de un libro editado, coloque los nombres de los editores en la posición del autor y escriba la abreviatura ED o EDS si es más de un editor, entre paréntesis después del apellido del último editor. El punto se ubica después de la abreviatura EDS. Lo estoy leyendo así textualmente, y ahorita se los explico, y ahorita les pongo un ejemplo. En la referencia de un capítulo de un libro editado, invierta los nombres de los autores del capítulo anotado anteriormente, pero no invierta los nombres de los editores del libro. Y luego nos dice, el nombre del editor del libro debe de ir precedido en la palabra en
indique las iniciales y apellidos de todos los editores. Para referencias sustanciales de trabajos con un gran número de editores se puede mencionar el editor principal, seguido por et al. Y bueno, aquí viene un ejemplo. Déjenme, voy a dejar de compartir en este momento. Bueno, no, aquí mismo para que lo vean. Voy a crear una nueva diapositiva para que aparezca en grande. Entonces, por ejemplo, es de la siguiente manera. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Ok, gracias. Entonces, haz de cuenta, se pone lo normal. Haz de cuenta, tú estás sacando de un libro de cierto capítulo, ¿sí? Vas a citar al autor de ese capítulo. Entonces lo que haces es poner el autor del capítulo, ¿de acuerdo? Haz de cuenta, me vas a citar a mí, a Gabriel Cepeda Martínez, porque yo soy autor de un capítulo de un libro. Entonces vas a poner, ¿verdad? Cepeda Martínez Gabriel 2008. Y luego después vendría el título del capítulo. Haz de cuenta que lo que yo puse o cómo se llama mi capítulo, ¿verdad? Tiene que ver con Flipped Classroom, una nueva forma de trabajo en línea, ¿sí? Haz de cuenta, así se llama mi capítulo. Y luego posteriormente se debe de poner en, y luego viene las iniciales del editor. Suponiendo el ejemplo que les dije era el doctor Felipe Hernández, pues entonces aquí se pone, fíjense, nos decía acá que hay que invertir los nombres de los autores, pero el nombre del editor debe de ir precedido de la palabra en, indique las iniciales y apellidos de todos los editores. Ok, iniciales y apellidos. Entonces ahí, por ejemplo, Felipe Hernández Guerrero, y luego se le pone punto y cerramos paréntesis, y luego coma y el título del libro, suponiendo que la tecnología educativa, y luego irían las páginas. Aquí va PP, ¿sí? Punto, y no sé, suponiendo que ese capítulo que tú estás checando es de las 154 a las 178, y ya el lugar y la editorial. En este caso, por ejemplo, sería Tepic. Fíjense, uno puede dejar únicamente la ciudad donde se hizo la edición de esa publicación, o si es un lugar no muy conocido, podemos incluir también el país, ¿sí? Entonces, Tepic, México pudiera ser en este caso, y luego 2 puntos, ¿sí? Y ya la editorial, One, suponiendo que así se llama, ¿de acuerdo? Entonces así sería. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, Sí, voy gracias. Sí, por nada. De una vez le voy a poner aquí, referenciar capítulo de libro. Ahí está, y se la voy a incluir, luego la acomodo donde debe de ir. Muy bien. Muchachos, ¿alguna otra pregunta o duda que tengan? No, hasta el momento no. No, hasta el momento no. Ok, bien, dejo de compartir ya en este momento, regreso aquí con ustedes, a ver si hay, no hay comentarios, ¿eh? Ok, muchachos, con esto estaríamos concluyendo, y bueno, en este caso mi participación. No sé si tengan algún comentario final o alguna duda en relación a lo que hemos visto,
no únicamente de este tema, de todo lo que hemos visto anteriormente. Hace ratito comentaba Ramiro, creo que tuviste problema, ¿no? Con lo de Zotero en Office. ¿O quién fue el que tuvo problema, igual que yo? Yo, en Zotero. Ok, te comento, ya no hice el video ni subí instrucciones porque como que salió una nueva versión de Zotero, entonces la instalé y ya se solucionó el problema en Office. Entonces te pido que hagas eso, ¿sí? Descargues nuevamente Zotero, lo instales y yo creo que ya va a aparecer bien el conector. Muy bien, perfecto. Entonces Ok. aprovecho para descargar el actual, maestro. Sí, ajá. Descarguen el actual. Miren, voy a volverles a compartir ya un momentito nada más para que vean cómo se usa el conector. Eso no lo vimos la vez pasada. Entonces les comparto la pantalla. ¿Sí se ve el documento de Word? Sí. Ok. Bien, estando aquí. Estando en esta parte, si se fijan, nos aparece ya aquí arriba Zotero. A ustedes, yo creo que a todos les aparece, ¿sí? Y lo que podemos hacer es agregar o editar una cita, o agregar o editar bibliografía, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, al darle a este botón, para eso debemos de tener corriendo la aplicación de Zotero. Yo no la puse que se ejecutara de forma automática al prender la computadora, ¿sí? Sino que yo la abro de forma manual. Entonces debemos de tener, ¿sí?, abierto Zotero para que cuando le demos agregar o editar cita nos aparece, muchachos, primeramente esta ventana donde tenemos que seleccionar cuál estilo vamos a utilizar, ¿sí? Voy a seleccionar el APA séptima edición, ¿sí? Idioma español de España o español México, lo voy a cambiar a español México. Y ya nos dice guardar citas como campos, así se recomienda. Ok, le doy aceptar y vean, me aparece ahí la cita entre llavecitas y yo debo de buscar aquí en Zotero, si yo me acuerdo que, no sé, que hay un autor, ¿sí?, o un tema, lo empiezo a escribir y ya por ejemplo, de tecnología e innovación hacia la ciudad inteligente, lo selecciono, le doy clic, ¿sí?, y le doy enter y vean, me pone ya ahí la cita: Copaja, Alegre y Esponda Alba. En este caso no tenía fecha, déjenme seleccionar uno que sí tenga fecha. Aquí está, este sí tiene fecha, diseño de estrategias, ahí está, le doy enter y vean, días 2012, ¿sí? Ahí me lo puso, días 2012, y así pues en el formato, ¿verdad? En el formato que yo haya seleccionado. Al momento que le doy al botón de agregar y editar bibliografía, todas las citas que yo haya ido poniendo en el documento, al final me genera las referencias al darle clic a este botón, vean, ¿sí? Ahí está, me puso las dos citas, me las referenció en el formato APA. Ahí está, Copaja, Alegre y Esponda Alba, sin fecha, bla bla bla. Y ya, si acaso hay que buscar, ¿verdad?, acomodarle un poquito aquí, como es de una revista, hay que ver si está en electrónico el link, y ya simplemente se le pondría recuperado de, ¿verdad? Recuperado de 2 puntos y el link de donde se encuentra. ¿De acuerdo? Pero eso ya nos ayuda bastante en este tema de citar y referenciar. Y así es como se usa. Está muy, muy sencillito. Obviamente todo el trabajo se va haciendo conforme vamos encontrando las fuentes y las vamos agregando a Zotero poco a poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, por mi parte ahora sí, muchachos, sería todo. No sé si tengan ustedes algún comentario final o alguna otra duda o pregunta. No, maestro, pues muchas gracias por esta ilustración con respecto a la aplicación. Lo que nosotros estamos usando ahorita, la de Mendeley, pero esto sí nos va, si en otra ocasión queremos manejarlo, pues ya manejamos el Zotero. Ajá, sí, miren, si más adelante es necesario, ya que la maestra termine,
¿sí? Y queda tiempo, si gustan podemos tener otra cita, ¿verdad? Otra sesión para ver lo de Mendeley. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, muchachos, pues por mi parte, pues es todo. Les agradezco su asistencia y puntualidad, sobre todo en estas sesiones. Espero que lo que ya hemos visto, pues sea de utilidad para ustedes. Y como les digo, quedo pendiente, ¿verdad? Si hay algún tema o algo que quieran que veamos a futuro, con todo gusto. Mariela, ¿quieres comentar algo? No, nada más le estaba diciendo que gracias por la clase, maestro. Ajá, ok. No hay de qué. Muy bien. Ok, muchachos, pues ahí estamos, ¿no? Estamos en contacto, tienen mis datos. Déjenme adaptar esta presentación que ahorita les puse, sí, acomodarla, ajustarla y la voy a subir a la plataforma. ¿Sí? Ahí voy a estar subiendo algunos materiales. Voy a subir un resumen también del APA para cuando tengan dudas, ahí rápidamente puedan ustedes también verificar cómo se hacen las cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, seguimos en contacto, que estén bien y descansen. Antes de que se vayan. Sí. ¿Los videos son temporales? Porque yo busqué el de la sesión del día 9 y no lo encontré. Mira, sí, lo que pasa que Webex tiene un espacio de almacenamiento bien reducido, nomás te permite grabar como 3 o 4 videos máximo y luego ya no deja grabar, entonces los he tenido que ir borrando. Ahorita lo que estoy haciendo ya es mejor descargarlos, los subo a YouTube de forma privada y ya les paso el link. Sí, entonces eso voy a hacer con esta sesión, lo voy a subir a YouTube, lo hago pues como privado y ya les paso el link en la plataforma y ahí ya va a estar siempre disponible. Bueno, ¿sí? Está bien. Ok. Muy bien, entonces ahí seguimos en contacto, que estén bien. Saludos. Gracias, maestro. Hasta luego. Sí, hasta luego.